la construcción es lo que va quedando a través de los siglos después de las culturas. Si tú vas a visitar Roma, no te pones a leer a Virgilio ahí, sino que te pones a mirar el Coliseo. Hoy día la Cámara tiene 65 años, probablemente van a venir 65 años más, y yo creo que eso en el fondo lo que hace que esta institución gremial haya sido tan importante, tan valorada, tan reconocida además. La Cámara ha hecho grandes contribuciones a las políticas públicas, la infraestructura vial, la infraestructura portuaria, aeroportuaria, sanitaria y también en el desarrollo de los programas de vivienda social. Este gremio se formó principalmente pensando en nuestros trabajadores. Así partió, así está señalado en los inicios de la historia de la Cámara. Hoy día la Cámara, después de todos estos años, somos la institución que más invertimos en proyectos sociales en Chile después del Estado. Y eso va enfocado a los trabajadores. Yo creo que la Cámara, como muy pocas instituciones privadas en Chile y probablemente en el mundo, ofrece un paraguas social tanto a sus socios como a sus trabajadores que es inigual. Bueno, yo creo que no hay ningún gremio que tenga la capacidad profesional, digamos, el número de profesionales e intelectuales que la Cámara. El nivel es altísimo. Las empresas de la Cámara son alrededor de unas 2.500, los socios de la Cámara, que van desde profesionales individuales hasta empresas de enorme magnitud. Aquí se juntó un grupo de profesionales, por ahí por los años 50, en que hubo un plan especial en La Serena. Lo recuerdo con Raúl Varela, que lo contaba con mucho entusiasmo. Ellos pensaron que había que formar una representación de la actividad de la construcción. Pensaron que también era importante tener una ayuda de carácter social para los trabajadores, en que uno podría pensar que en los años 50 probablemente no habían beneficios sociales. El presidente González Viguera, cuando asumió la presidencia, él, serenense, pensó y estructuró un plan para renovar y darle una nueva cara a la ciudad de La Serena. Hoy día yo lo veo como impracticable que en un gobierno se puedan hacer tan rápido esta cantidad de obras. Hoy día, de que parte un proyecto o la idea hasta que se materializa son más de 10 años. Y en esa época se realizó en mucho menos de 6 años. Un grupo de las principales empresas ligadas al rubro de la construcción se constituían como los socios fundadores de lo que llamarían la Cámara Chilena de la Construcción. En junio de 1951 se llevaba a cabo la primera sesión de la naciente institución gremial. Ella se realizaba en Santiago, en su primera sede de la calle Teatinos. Era una organización pequeña, de unas 20, 22 personas. Había un gerente, un abogado, asesor, había secretarias, había mozos. Se editaba en el mismo local una revista de la construcción. Había una pequeña imprenta en un espacio diminuto. Yo estuve en la Cámara desde 1956 hasta 1989. El ambiente era muy cordial, muy de amigos. Es tanto lo que me gustaba a mí que yo pensaba, si yo no necesitara un sueldo, yo trabajaría gratis aquí.
Yo conocí a la Cámara cuando era naranja, o sea, era chiquita, muy pobre. La secretaria dijo, oye, nos van a cortar el teléfono porque no tenemos con qué pagarla. Entonces, ¿y cómo nos van a cortar el teléfono a la Cámara? Sí, pero la cuenta está ahí y dicen que nos corta si no nos pagamos mañana. Entonces dije, bueno, paguémoslo entre todos nosotros. Entonces todos empezamos a trajinarnos los bolsillos, sacamos la plata y dijimos, y aquí está la plata, paguen la cuenta, y ahí la pagamos. La división humanista nace junto con la Cámara. Dentro de la fundadora de la Cámara había muchas personas muy cristianas. En esos años se publica la encíclica Rerum Novarum, que hace hincapié, digamos, en la importancia del trabajador como persona. Nosotros trabajamos muy de cerca con nuestros trabajadores y por periodo largo. Antiguamente era más fuerte aún. Entonces nosotros estamos muy cerca, conocemos también las dificultades, la alegría, los problemas muy de cerca. Siempre se creó una gran conciencia social en la Cámara como una forma de ir en ayuda de los trabajadores de la construcción, que en su origen eran tremendamente pobres, digamos, humildes, bastante abandonados de los servicios públicos, y sin embargo la Cámara fue capaz de crear desde su inicio toda una red de apoyo que fue creciendo con el tiempo hasta lo que es hoy día, que hay más de 20 o 25 instituciones de apoyo de carácter social. La mutual de seguridad fue muy importante porque en ese tiempo los obreros no tenían prevención de accidentes, no había cuidado en eso. Usaban la ropa vieja, o sea, un terno viejo con sombrero viejo o un gorro y zapatos que siempre se clavaban los pies. Yo recuerdo que en mis primeras obras se pagaba todos los sábados y más de la mitad de las firmas del rol de pago era con la huella digital. Esta imagen que la tengo de las primeras obras que teníamos, que íbamos, te puede dar una idea de lo que es comparado con hoy. Hoy el obrero, si hay estacionamiento en la obra, llega en auto. Los grandes aportes de la Cámara en ese periodo, hablamos de la década del 50, empezó a promover entre sus socios el pago de una asignación familiar voluntaria. Y eso, en una reunión con el presidente Ibáñez, significó legislar sobre el tema. El gran problema en esa época era la llegada del inmigrante rural a la ciudad. El problema de las poblaciones callampa. Formamos un comité de la vivienda, que no había, tampoco se hacían muchas viviendas. Las pocas viviendas que se hacían estaban colgadas de obras públicas. Usted tenía un contrato para hacer 1000 casas, hacía las 1000 casas y cuando tenía la recepción y todo venía a conversar para que le paguen. Eso era bastante exótico. Exigía un financiamiento muy grande por parte de la empresa. Para eso el Comité de la Vivienda fue muy eficiente. Es muy distinto que va el comité a hablar con los jefes allá a que va un par de contratistas sueltos. Es distinto. El nombre de la Cámara, de todos modos, le da un nivel y una categoría. La Cámara en ese sentido fue siempre propositiva. No llorábamos, todo lo contrario. Proponíamos soluciones. La construcción en Chile, digamos, prácticamente la mitad era fiscal, o sea, dependíamos absolutamente de lo que el fisco invirtiera. Don Jorge Alessani en alguna ocasión me dijo, ustedes no son empresarios, me dijo, ustedes trabajan con la plata del fisco. Así que tenía cierta razón don Jorge. Pero bueno, yo descubría que éramos empresarios porque manejábamos las cosas una vez que teníamos el financiamiento. En la Cámara de la Construcción se generaron todas las ideas de la Ley Pereira, del DFL2, en tiempos de Alessandri. El DFL2 fue ahí un incentivo muy fuerte para la construcción. O sea, cuando se vio que una persona que invertía en DFL2 podía tener beneficios económicos,
construía y fue una ley en que el Estado no tenía que poner plata, sino que simplemente daba beneficios, o sea, no pagaba impuestos. Fue muy importante en la época en que yo me inicié la inversión que había a lo largo de todo el país en infraestructura pública. La vialidad principal, vertebral, se fue extendiendo, se facilitó el acceso de la producción a los distintos mercados de consumo, incluso a los de exportación a través de los puertos. Hacer una buena carretera panamericana o camino longitudinal era una tarea esencial, y eso el gobierno de Alessandri hizo algo que hasta entonces jamás se había hecho en esa magnitud. Estamos hablando de 3.000 kilómetros. Al término del gobierno de Alessandri estaba todo pavimentado. Y durante el gobierno de Frei esa política se mantuvo y hubo obras gigantescas que se siguieron ejecutando, y la política de vivienda se mantuvo desde el año 59 hasta el año 70 sin variación, en el sentido de darle un gran impulso a la construcción de las viviendas hoy día calificadas como viviendas sociales. La Cámara también más adelante ha hecho contribuciones muy importantes al ordenamiento urbano, aportes valiosísimos para reglamentación y políticas de desarrollo urbano que favorezcan un desarrollo de las ciudades que sea amistoso con los habitantes de ellas. Los comienzos de la década de los 70 marcaron una época de convulsión social y política que amenazaba a las empresas constructoras. Yo fui testigo muy cercano de los esfuerzos que hicieron en esa época desde la mesa directiva de la Cámara personas tan destacadas como Raúl Varela, Hugo León y Arsenio Alcalde, por participar en reuniones con el presidente Allende y con diversas autoridades de gobierno. El presidente Allende en estas reuniones en público y en las privadas decía: miren, si queremos estatizar un poquito nomás para que tengamos una pequeña parte hecha por el Estado, pero ustedes los privados van a seguir siendo muy necesarios, muy importantes. Yo cada vez que hablaba con el ministro Pascual Barraza, me recibía diciendo: Jaimito, supe que le habían tomado una obra. Ministro, les decía yo, usted sabe más que yo no tenía idea. Claramente, entre el año 73 y el año 78 hay un freno a la construcción de viviendas impuesto por las políticas de regulación económica, de control de la inflación, de disminución del gasto público. Las obras del metro se paralizaron durante un año. Ese año 82, si tú recuerdas, hubo una crisis económica que nos afectó mucho. Como cifra me acuerdo que la cesantía en la construcción llegó a un 58%, o sea, cifra absolutamente histórica. La Cámara permanentemente estuvo aportando soluciones. Por ejemplo, en la crisis del 82, los bancos se quedaron con miles de viviendas. Cuando vinieron los tiempos mejores, la Cámara propuso el sistema de letras de crédito hipotecario, la Cámara propuso el sistema del subsidio habitacional, todas cosas que fueron recogidas por las autoridades de vivienda. El subsidio fue muy importante porque le permitió a la gente adquirir una vivienda pagándola con un crédito a largo plazo. Y eso sí que fue una gran cosa que se obtuvo a través de la Cámara Chilena de la Construcción. Se van generando todos los aportes que la Cámara hace para el diseño de sistemas de financiamiento, de vivienda privada. Eso sin duda que un apoyo importante fueron los fondos de pensiones en sus comienzos. Las empresas constructoras fueron capaces de adaptarse rápidamente a la demanda que generó la actividad de la minería. Es un hecho realmente importante y que ha permitido desarrollar a muchas empresas una actividad muy especializada que hoy día le está permitiendo competir en otras partes, en Perú, en Colombia, en Argentina, incluso en Estados Unidos. A fines de la década de los 80 y 90, la industria de la construcción logró un desarrollo históricamente inusitado en cuanto a cifras de inversión y a la utilización de los más modernos instrumentos y tecnologías.
se producen asociaciones con empresas extranjeras que significan una transferencia tecnológica y va quedando el know-how en el país. El hecho de haber creado el mercado de capitales, en que por supuesto la Cámara colaboró activamente en la oferta de instrumentos, pero también hacer atractivo las inversiones externas en instrumentos de financiamiento chileno, que es lo que ha permitido este desarrollo explosivo que tuvo y ha tenido el sector inmobiliario en los últimos 25 años. El Comité de Infraestructura influyó mucho en distintos temas. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de las concesiones. Parte y nace en distintas reuniones con el Ministerio de Obras Públicas, y como ustedes saben, el desarrollo de las concesiones ha sido un pilar fundamental en el crecimiento del país, digamos. Chile es un país que tiene un déficit de infraestructura muy importante, y en Chile las platas del Estado, los recursos del Estado, no son suficientes sino para abordar máximo un 20% de la infraestructura que requiere el país. Por lo tanto, la única solución de ponerse al día y de abordar nuestro déficit es vía la iniciativa privada y recursos privados. Lo importante es ser capaces hoy día de acercar esta inversión y esta infraestructura a las personas. Las personas necesitan su vivienda, pero necesitan la plaza, el espacio público, el transporte adecuado, la seguridad, los recintos hospitalarios, los recintos educacionales. Construir ciudad es todo esto, donde está lleno de infraestructura, pero con un objetivo que no es la construcción en sí, sino que somos nosotros las personas. Uno de los conceptos que aquí se transmiten con entusiasmo es el de la alianza privada, alianza público-privada, cosa que no es bien entendida a veces. Yo creo que así como es necesario el Estado, también es necesario el sector privado. Porque uno no podría pensar de que todas las ideas salen de un solo escritorio. O sea, si el presidente de la Cámara se junta con las autoridades, con el ministro de Obras Públicas, el ministro de la Vivienda, y a través de una minuta va y que se llevan cosas pensadas con el Departamento de Estudio, se sacan cosas en claro, digamos, se avanza. Y uno de los grandes valores que tiene la Cámara es precisamente su Departamento de Estudio, por lo profesional y por lo creíble que es a nivel no solo de nuestro sector, sino que a nivel país. Nuestros índices son tomados en serio y valorados desde el Banco Central para abajo. Que estamos más activos en la Cámara es aprovechar la información que es pública, que viene más ordenada, que viene con una visión, que viene analizada, que es accesible a todos los socios, y podemos tomar mejores decisiones para nuestras propias empresas de inversión, de racionalización, frente a la coyuntura. Pero hay comisiones permanentes que están funcionando todo el mes en la Cámara y se nos llena de gente, ¿no? Y que vienen a ayudar, no vienen a tomarse un traguito, ni a pasarlo bien, ni a una reunión social. La formación, la capacitación, la forma en que te acompaña el gremio, es algo que en ninguna parte tú lo puedes encontrar. Si hay algo que uno aprende en este gremio es el servicio. El entregar el servicio sin esperar una recompensa, sino que hacerlo en pos de los socios y de mantener una industria sana y limpia. La Cámara Chilena de la Construcción, desde un principio, integró a delegaciones regionales dentro de su estructura. Hoy, la Cámara cuenta con 18 flamantes oficinas, desde Arica hasta Punta Arenas. Yo creo que el futuro del país y el futuro de la Cámara está basado en el desarrollo de nuestras regiones. En Valparaíso se estableció la primera delegación regional y fue inaugurada a fines de 1951. Yo siento que la Cámara es valorada, es escuchada y es respetada en nuestra región. Y una prueba de eso en que en las principales iniciativas público-privadas la Cámara es uno de los primeros organismos a estar siendo permanentemente invitado. Hemos tenido bastante injerencia también, a lo mejor más debería haber sido,
en los planos reguladores. El PREMBAL fue un gran plan regulador, pero de toda la provincia de Valparaíso. Yo creo que la Ruta 68 fue un avance, probablemente el Troncal Sur y la Vía Las Palmas también, y así sucesivamente. Y hemos tenido también participación en los sectores de preservación histórica. Indudablemente que en los cerros más importantes, que tienen un desarrollo turístico extraordinario. Casi inmediatamente después, se inauguraba la oficina de Concepción en 1952. En esa década se producía un gran desarrollo industrial, energético y portuario en esta región. Hoy, continúa aún con más vigor este crecimiento en una gran variedad de rubros de insumos industriales para la construcción. Con modernos proyectos de infraestructura vial y férrea, centros comerciales, edificios para oficinas, vivienda social y nuevos barrios para los sectores de más altos ingresos en toda la región. Eso atrajo a muchas empresas aquí a venir a construir, no solamente las viviendas, sino que también la infraestructura que necesitaba todo este desarrollo potente que hubo aquí. El terremoto de 1960 fue una dura prueba para la región de Concepción. Lo que se cayó en el 60 fue lo que no se había caído en el 39, pero construyó anterior al 39. Este país es un orgullo respecto de cómo se construye. El tema antisísmico en este país es reconocido en todo el mundo. A mí me ha tocado ir a Japón a hablar y a conocer de la experiencia de ellos, y profesionales japoneses me han dicho, oiga, pero si nosotros también tenemos mucho que aprender de Chile. Habían razones para que la Cámara surgiera aquí pronto en Concepción, en la región, por cuanto la señal de los terremotos hacían muy necesario que existiera un organismo que agrupara a las empresas constructoras. Empresas ligadas a la Cámara lideraron la masiva reconstrucción de barrios después del terremoto de 1960. La Serena, que vivió una larga siesta después del plan inspirado por el presidente González Videla, volvía pujante. La Cámara abría sus puertas en 1980 en la región de Coquimbo. El despegue y el desarrollo de La Serena propiamente tal se produjo a través de la minería. El crecimiento hoy día que ha tenido La Serena de Coquimbo, yo diría que si no el primero, está entre los 2 o 3 más grandes que ha tenido en los últimos 10 años cualquier ciudad en Chile. La delegación de La Serena, como otras tantas que forman parte de la Cámara, se ha destacado por su gran compromiso solidario. Nosotros partimos el 27F con la ayuda en Molina. Y logramos junto a Levantemos Chile, desafío Levantemos Chile, ir con una construcción de una escuela en Molina. En el año 2015, la Cámara Serenense construyó casas en Alto del Carmen, en la región de Atacama, para las víctimas del aluvión, y meses después, los empresarios miembros facilitaron su maquinaria para remover los cuantiosos escombros que dejó el tsunami en el puerto de Coquimbo. También, la delegación local ha ido en ayuda de sus propios trabajadores. Que nosotros de repente estamos solucionando problemas habitacionales para todo el mundo y de repente nos damos cuenta que tenemos un problema en nuestra propia casa. Nosotros nos damos cuenta que de repente nuestros trabajadores no tienen casa o están de llegada o no tienen la oportunidad porque muchas veces por la forma de los contratos no tienen una continuidad laboral, por lo tanto les cuesta obtener un crédito hipotecario. Bueno, y de ahí nació esa idea que se hizo un proyecto de 100 viviendas. Toda esta actividad nos ha ido desarrollando un espíritu solidario, no solamente de los socios, sino que ha estado aquí una participación muy importante de Nuestra Señora.
Yo diría que la cámara sigue siendo la misma. La cámara antigua era pequeñísima, la cámara hoy día es enorme. Pero hay algo que se ha llamado el espíritu cámara, que nace con los fundadores y que yo creo que es exactamente el mismo que hay hoy día. Los socios de la Cámara tenemos la responsabilidad de cuidarla, porque no hay que olvidarse nunca que este es el esfuerzo colectivo de muchas generaciones que nos han precedido. Este mismo espíritu se ha continuado a través del Grupo Alerce. Seguimos viéndonos, ya estamos retirados, bastante retirados, y es valioso, es algo que ha permanecido y se ha continuado en el tiempo. Para mí la Cámara ha sido una forma de vida, ha sido un regalo del cielo, diría, porque me permitió trabajar durante 40 años con gente muy inteligente, muy eficiente, bien exigente, ¿tá? Y tuve la inmensa suerte que, además de trabajar con ellos, pudiera llegar a ser buen amigo de muchos de ellos y muy cercano amigo de algunos de ellos. Si bien es cierto, somos amigos, nos toca competir y competimos lealmente. Y tengo que reconocer que muchas veces que nos ganaron propuestas fue por el diseño, por el ingenio de algo mejor hecho. Pero eso es la realidad. La Cámara para mí es el paso siguiente de la universidad. En áreas que la universidad a mí no me entregó, por ejemplo, el tema social, por ejemplo, la ética, por ejemplo, el tema de seguridad y bueno, y el tema de capacitación. Yo siempre digo que estoy un poquito enamorada de la Cámara, porque le debo la educación de mi hijo, le debo mi empresa. Yo estoy muy agradecida. Yo pienso que esta Cámara tiene que seguir evolucionando. Hay desafíos por delante, soñamos con cosas nuevas. La gracia de la Cámara y de sus socios es que ellos han sido capaces de ir adaptándose al ritmo o más aceleradamente a estos cambios en el mundo y en el tiempo. Y eso porque la Cámara en muchos sentidos ha ido a la vanguardia, porque es propositiva, es capaz de tener una mirada en muchos temas, de adelantarse un poco a los tiempos.